El extraño en el camino. Siempre fui escéptico respecto a las historias de terror. Siempre pensé que las explicaciones lógicas podían dar cuenta de todo, que la mente humana, por más impresionante que fuera, podía crear escenarios de pánico, donde no había nada más que una simple coincidencia. Eso hasta esa noche. Una noche fría, en la que me vi inmerso en una experiencia que desafió todas mis creencias. Era el invierno de 2015 y mi novia, Ana, y yo decidimos hacer un viaje a un remoto pueblo en las montañas. Necesitábamos un descanso lejos de la ciudad, donde el trabajo y el estrés de la vida cotidiana pesaban cada vez más. La idea era simple: salir de la rutina y disfrutar de un fin de semana tranquilo, relajándonos en los paisajes nevados y en un chalet aislado que habíamos alquilado por internet. El chalet estaba a unas horas en coche de la ciudad, y el camino que nos llevaba allí era conocido por ser sinuoso y en algunos puntos extremadamente desierto. A pesar de que nos habíamos preparado para las condiciones adversas, como la nieve y el viento fuerte, no imaginábamos que ese pequeño paseo se convertiría en algo que jamás olvidaríamos. El viaje comenzó tranquilo. El camino estaba cubierto por una capa espesa de nieve, pero el coche avanzaba bien, y la sensación de libertad al alejarnos de la civilización era acogedora. Hablábamos de todo y nada durante el viaje, disfrutando de la calma de la montaña. Sin embargo, a medida que nos acercábamos al pueblo, las condiciones climáticas comenzaron a empeorar. La nieve cayó con más intensidad y el viento se volvió implacable. Me vi forzado a reducir la velocidad y por un momento me sentí incómodo por la falta de visibilidad, pero no quería detenerme. Estábamos casi allí. Finalmente, después de un largo viaje, llegamos al chalet. La noche ya había caído y el cielo estaba despejado, con las estrellas brillando intensamente. Pero algo en el aire parecía diferente. El frío era más cortante y el sonido del viento parecía más fuerte de lo normal. Entré al chalet con Ana y nos acomodamos frente a la chimenea, disfrutando de la tranquilidad de la montaña. A medida que la noche avanzaba, decidimos salir a dar una vuelta rápida, solo para estirar las piernas después de tantas horas en el coche. La temperatura había bajado aún más y la nieve seguía cayendo. Estábamos sumidos en una inmensa calma, donde el sonido de los copos de nieve cayendo era casi hipnotizante. La luna estaba llena, reflejando su luz en la nieve y creando un paisaje casi mágico a nuestro alrededor. Solo nos alejamos un poco de la entrada del chalet, admirando el paisaje, cuando de repente algo llamó nuestra atención. Una silueta apareció a lo lejos, caminando por el camino. No era nada extraño a simple vista, solo una persona caminando lentamente, sola, en dirección hacia nosotros. Sin embargo, a medida que esa persona se acercaba, algo parecía raro. Estaba vistiendo ropa pesada, un abrigo oscuro y una capucha que cubría parcialmente su rostro. Esto no era inusual en una noche de invierno, pero había algo desconcertante en su postura. La figura caminaba con una lentitud inusual, sin prisa, como si estuviera camino a algún lugar distante, y aún así, extrañamente, parecía saber exactamente hacia dónde se dirigía. No podíamos ver mucho de su rostro debido a la capucha, pero algo en su manera de andar me incomodó. Ana me miró con una expresión desconfiada. ¿También lo ves?, preguntó con la voz baja y tensa. Asentí. El frío, que ya estaba fuerte, ahora parecía haberse intensificado aún más. Una sensación de incomodidad se instaló entre nosotros, una tensión en el aire que no podía ignorarse. Cuando la figura estaba a unos 20 metros de nosotros, se detuvo de repente. Quedamos paralizados. No sabíamos qué hacer. No era normal ver a alguien caminando por ese camino desierto, tan tarde de la noche, en una tormenta de nieve como esa. Sin decir una palabra, la persona simplemente se quedó allí, parada, mirando en nuestra dirección. No se movía, no hablaba. Intenté hablar, tal vez preguntar si estaba perdida, pero la sensación de que algo estaba mal me impidió hacerlo. Ana me tomó la mano con firmeza y la tensión entre nosotros creció. Entonces, la figura se dio la vuelta y comenzó a caminar, de vuelta,
lentamente hacia la dirección de donde había venido. No dijo una palabra ni hizo un sonido, solo se alejó en silencio. «Entremos», dijo Ana con la voz temblando de miedo. Asentí inmediatamente, y ambos corrimos de vuelta al chalet. Cerramos la puerta y permanecimos en silencio, escuchando el viento fuerte afuera. Yo estaba nervioso, pero aún trataba de racionalizar lo que había pasado. Tal vez fuera un caminante, perdido. Alguien que supo de nuestra presencia y decidió dar una vuelta por el camino. Tal vez solo eso. La noche continuó sin mayores incidentes, pero la incomodidad nunca desapareció. La sensación de que algo estaba mal con esa figura estuvo presente todo el tiempo. Incluso dentro del chalet, sentía que algo nos observaba. La mañana siguiente, decidimos salir a explorar el área y tratar de entender mejor lo que había sucedido. La nieve había cubierto todo, dejando el paisaje aún más desolado e inmaculado. Fuimos al camino donde habíamos visto la figura la noche anterior y, para nuestra sorpresa, no había ninguna señal de ella, ni huellas en la nieve. El camino estaba completamente limpio. Miré a Ana tratando de encontrar una explicación lógica, pero la sensación de que algo estaba completamente fuera de lugar era palpable. Decidimos ir al pueblo más cercano para preguntar sobre la persona que habíamos visto. Cuando llegamos, nos sorprendió la reacción de los habitantes. Nadie parecía saber de quién estábamos hablando, pero de alguna manera todos parecían incómodos cuando mencionábamos la figura en el camino. Fue entonces cuando encontramos a un anciano que parecía saber más que los demás. Nos miró con una expresión sombría y solo dijo una frase. «Ustedes lo vieron, ¿verdad? El hombre que vaga por el camino cuando cae la nieve. Dicen que él nunca muere, solo camina y observa. Nunca hablen con él, nunca». Sin más explicaciones, se alejó y dejó la frase flotando en el aire. Ana y yo nos quedamos en silencio, completamente conmocionados. Ese día, decidimos dejar el chalet y regresar a casa. El viaje de regreso fue más silencioso que la ida, y algo dentro de mí sabía que la figura en el camino nunca saldría de mi mente. Lo que sea que fuera esa entidad, no era solo un caminante perdido. Estaba allí por una razón, y el miedo que sentí esa noche nunca me dejó. De regreso a la ciudad, intentamos olvidarlo, pero no pudimos. Algo en ese camino, en esas montañas, nos estaba esperando, y yo sabía que, si alguna vez regresábamos, la figura estaría allí, observando, esperando el momento justo para mostrarse nuevamente. El visitante en la montaña era un invierno helado, de esos que congelan el viento y hacen que hasta el alma tiemble. Soy Gabriel y siempre he estado fascinado por las montañas. Crecí en un pequeño pueblo rodeado de montañas imponentes y mi familia siempre tuvo una casa de campo aislada en una de esas montañas. La casa era antigua, pero siempre fue nuestro refugio. Pasábamos los fines de semana allí, lejos del bullicio de la ciudad, solo yo, mis padres y mi hermana, Beatriz. La casa estaba en la cima de una montaña, a unas horas en coche del pueblo, rodeada por un denso bosque. Cuando éramos más jóvenes, Beatriz y yo adorábamos explorar los alrededores de la casa, correr por los campos cubiertos de nieve y jugar en los senderos. Pero, a medida que fuimos creciendo, las visitas a la casa se hicieron más raras y finalmente empezamos a ir solo 1 o 2 veces al año. Sin embargo, ese invierno, mi madre insistió en que hiciéramos una visita. Algo faltaba en esa Navidad y ella quería recuperar un poco de la tradición familiar. Así que yo, Beatriz y mis padres partimos hacia la casa en la montaña. El clima estaba tenso en el camino, con la nieve cayendo fuerte y el viento aullando por todos lados. El coche patinaba en algunos tramos, pero logramos llegar a la casa sin mayores problemas. La sensación de estar nuevamente en la casa de campo fue reconfortante, pero había algo extraño en el aire. La casa estaba más fría de lo normal y la nieve caía sin cesar afuera, cubriéndolo todo rápidamente. Incluso con la calefacción encendida, el ambiente estaba gélido. Era como si la casa hubiera absorbido el frío de las montañas a lo largo de los años. En la primera noche, todo parecía normal. Cenamos en familia
Intercambiamos viejas historias y luego nos acomodamos para dormir. Beatriz y yo compartíamos una habitación en el piso superior. La casa era grande, con madera antigua que crujía a cada movimiento del viento, y el techo alto hacía que cualquier ruido se amplificara. La sensación de estar lejos de todo, en medio de las montañas, parecía una mezcla de confort y aislamiento. Pero esa noche, mientras la nieve golpeaba las ventanas, algo no estaba en su lugar. Cuando el reloj marcó medianoche, algo rompió la paz de nuestro hogar. Escuché un ruido proveniente del exterior, algo pesado golpeando contra la casa. Parecía un golpe fuerte pero lento, como si algo o alguien estuviera intentando entrar. Me levanté de la cama y miré por la ventana, pero no vi nada más que la nieve cubriéndolo todo. El viento estaba tan fuerte que la visibilidad era prácticamente nula. El ruido continuó y mi corazón comenzó a acelerarse. Era como si el sonido viniera de la puerta principal. Imaginé que era algún animal, tal vez un oso intentando refugiarse en la casa, pero algo dentro de mí me decía que era diferente. Bajé las escaleras lentamente, tratando de no hacer ruido, y fui hacia la puerta principal. La casa estaba nuevamente en silencio, pero el frío parecía aún más intenso. Respiré hondo, miré por la ventana, pero nuevamente no había nada allí. Estaba a punto de volver al piso superior cuando escuché un susurro, un sonido apagado, proveniente del pasillo. Era como si alguien estuviera llamando mi nombre. Gabriel, susurraba la voz. El sonido era bajo, casi imperceptible, pero estaba seguro de haberlo escuchado. Miré a los lados, pero no vi nada. El aire estaba helado y el viento soplaba con fuerza, pero algo estaba mal. Algo se movía dentro de la casa. Las sombras en el pasillo parecían bailar, estirándose de manera extraña. Respiré hondo y me acerqué al sonido, con el corazón latiendo fuerte. De repente, la puerta de la habitación de Beatriz se abrió sola, con un crujido aterrador. Un escalofrío recorrió mi columna. Estaba pasando algo que no podía entender. Entré en la habitación y encontré a Beatriz despierta, recostada en la cama, mirando fijamente la puerta abierta. Sus ojos estaban muy abiertos y no parecía moverse, como si estuviera paralizada por el miedo. La llamé, pero no respondió. Su mirada estaba fija en algún punto, y cuando finalmente habló, su voz estaba temblorosa. ¿También lo escuchaste, Gabriel?, preguntó con los labios secos y pálidos. Asentí sin saber qué decir. Entonces fuimos hasta la ventana y miramos afuera. La nieve se acumulaba rápidamente y los árboles se balanceaban violentamente debido al viento. Pero eso no era lo que nos asustaba. Lo que nos paralizó fue lo que vimos a lo lejos. Una figura con una capa oscura estaba parada en medio del bosque, mirando directamente hacia nuestra casa. No pudimos ver detalles, pero los contornos de la figura eran claros a la luz de la luna reflejada en la nieve. Era como si esa persona estuviera esperando algo, observando nuestra casa con una intensidad aterradora. Estábamos tan aterrados que ni siquiera nos movimos. Volvimos rápidamente a la habitación y cerramos la puerta con llave. Beatriz estaba llorando y yo trataba de encontrar una explicación racional para lo que habíamos visto. Pero nada tenía sentido. La figura seguía allí, parada, como si nos estuviera vigilando. El tiempo parecía arrastrarse y el miedo era palpable. A la mañana siguiente, todo estaba tranquilo nuevamente. El viento había disminuido y la nieve seguía cayendo silenciosamente. Fuimos al lugar donde habíamos visto la figura la noche anterior, pero no había nada allí. Ninguna huella en la nieve, ninguna evidencia de que alguien hubiera pasado por allí. El lugar parecía exactamente como debería ser, desierto e intacto. Intentamos ignorar lo que había sucedido durante la noche, pero el peso de la sensación de que algo seguía mal no nos dejó en paz. Cuando la noche volvió a caer, decidimos quedarnos juntos en el piso inferior, cerca de la chimenea. Pero la sensación de ser observados nunca desapareció. La casa parecía estar llena de presencias invisibles y la tensión estaba en el aire. Alrededor de medianoche, escuchamos el sonido nuevamente. Era el mismo ruido que habíamos escuchado la primera noche,
pero ahora estaba más fuerte, más cerca. Algo estaba golpeando la puerta. No dudé. Corrí hasta la puerta principal y la abrí rápidamente, pero no había nadie allí. Solo la nieve y el viento, como si el mundo afuera estuviera congelado en el tiempo. La sensación de que algo estaba mal, que algo nos estaba observando, fue aún más fuerte esa noche. Decidimos entonces salir de la casa y regresar al pueblo. La sensación de ser vigilados era insoportable, y algo me decía que no era seguro quedarnos allí más tiempo. Pero antes de salir, miré por última vez por la ventana de la casa. Allí, en medio del bosque, estaba la figura nuevamente. Ahora estaba más cerca, no había duda. Alguien o algo estaba allí, observándonos con ojos penetrantes. La figura no se movió, pero sabía que nos estaba observando, y sabía que la habíamos visto. Finalmente, no aguantando más la tensión, subí al coche y nos fuimos sin mirar atrás. El aire estaba más denso, y la nieve parecía más espesa a medida que nos alejábamos de la casa. Hasta el día de hoy, no sé lo que realmente ocurrió esa noche, pero la sensación de que esa figura nos estaba esperando nunca me dejó. Algo o alguien nos estaba esperando en esa casa, en las montañas, y ahora el misterio sigue flotando en el aire. La niña en el bosque. Nunca fui de creer en leyendas o historias de terror. Siempre pensé que eran solo invenciones para asustar a los niños o crear un ambiente misterioso. Pero después de esa noche, cambié completamente mi visión. Todo ocurrió en uno de mis últimos viajes a la casa de campo de la familia, ubicada en una zona aislada en el interior de Minas Gerais. La casa estaba situada en la cima de una colina, rodeada por un denso bosque, que a su vez estaba constantemente bañada por la espesa niebla que subía desde las montañas. Mis amigos Lucas y Renato y yo siempre visitábamos la casa durante las vacaciones. No era un lugar lujoso, pero la tranquilidad de la región y la inmersión en la naturaleza eran una invitación irresistible. En esta ocasión, decidimos hacer una caminata por el bosque alrededor de la casa. Estábamos cansados de pasar los días solo jugando a las cartas y bebiendo cerveza. Queríamos explorar un poco más de la región, algo que nunca habíamos hecho antes. El clima era típico de invierno, con el aire helado y la niebla que parecía aumentar con cada hora. Cuando decidimos partir, ya era un poco tarde, pero aún teníamos bastante luz. El sendero era estrecho y sinuoso, con árboles altos a nuestro alrededor, formando un manto oscuro y denso de vegetación. El sonido de nuestros pasos estaba amortiguado por el suelo cubierto de hojas secas, y lo único que rompía el silencio era el sonido del viento y el canto distante de algunos pájaros. Todo parecía normal, hasta que algo muy extraño ocurrió. Caminamos por el sendero durante cerca de una hora, riendo y conversando, cuando el silencio que nos rodeaba de repente se volvió opresivo. De repente, escuchamos algo que no pertenecía a la naturaleza. Era un llanto bajo, como el de una niña. Al principio, pensamos que podría ser algún animal, pero a medida que el sonido se acercaba, quedó claro que no lo era. Era una niña, alguien en sufrimiento. Pero ¿quién estaría en un bosque tan denso y remoto a esa hora? El miedo comenzó a apoderarse de mí, pero Lucas y Renato parecían más curiosos. «Debe ser alguien perdido», dijo Lucas, con una risa nerviosa. «Eso no tiene sentido. ¿Quién dejaría a una niña sola en el bosque?», la cuestionó Renato, claramente más incómodo de lo que quería admitir. Yo, que siempre fui el más escéptico del grupo, pensé que podría ser solo una ilusión auditiva, una broma de nuestros propios miedos. Pero el llanto continuaba, ahora más fuerte y más cercano. Sin pensarlo mucho, comenzamos a seguir el sonido. A medida que nos acercábamos, el sendero parecía más oscuro, más estrecho, y los árboles se volvían aún más densos. El sonido de la niña se hacía más claro, y con él una extraña sensación de que algo no estaba bien. Finalmente, llegamos a un claro. El llanto había cesado, pero el ambiente estaba impregnado con una sensación de tensión. Fue cuando la vimos. En el centro del claro estaba una niña pequeña de unos 5 años, sola. Tenía el cabello largo y castaño y llevaba un vestido sencillo, sucio de tierra y hojas.
Estaba parada en medio del claro, mirándonos fijamente, sin mover un músculo. Lo primero que pensé fue que estaba perdida, pero algo en su expresión me incomodó. Sus ojos estaban vacíos, como si no hubiera vida en ellos. «Hola, ¿estás perdida?», pregunté acercándome lentamente. Ella no respondió, pero continuó observándonos con una intensidad aterradora. El silencio que siguió parecía profundo, casi mortal. Miré a Lucas y Renato, que estaban paralizados, probablemente tan incómodos como yo. Ellos también se dieron cuenta de que algo estaba mal, pero ninguno de nosotros sabía cómo reaccionar. «Hey, ¿necesitas ayuda?», intentó decir Renato dando un paso hacia adelante. Pero cuando lo hizo, la niña se movió. No fue una reacción cualquiera. Se dio vuelta de inmediato, como si estuviera esperando que hiciéramos eso, y caminó rápidamente hacia el borde del claro, sin mirar atrás. «Se está yendo», dijo Lucas casi susurrando. Por un momento, nos quedamos en silencio, intercambiando miradas confundidas hasta que algo en mi mente se agitó. La niña se dirigía hacia el bosque. De repente, un miedo primitivo se apoderó de mí. «No sigan», fue lo que pensé. Pero antes de que pudiera protestar, Renato ya estaba yendo detrás de ella. «No podemos dejar a una niña sola en el bosque», dijo, con una determinación que me hizo sentir aún más aprensivo. Lucas y yo lo seguimos, aunque con la sensación de que estábamos cometiendo un terrible error. La pequeña figura frente a nosotros corría por el sendero sin mirar atrás. El bosque parecía aún más oscuro ahora, como si estuviéramos entrando en un mundo aparte, lejos de cualquier cosa familiar. El viento aumentó, haciendo que los árboles se movieran de manera casi fantasmagórica. El llanto de la niña, ahora más distante, nos guiaba, pero también aumentaba nuestra angustia. Finalmente, después de varios minutos, llegamos a un nuevo claro. Allí la figura de la niña se dio vuelta hacia nosotros y, sin decir una palabra, señaló hacia un árbol antiguo con el tronco ancho y retorcido. No entendimos lo que quería mostrarnos, pero, como si estuviéramos siendo impulsados por alguna fuerza invisible, Renato se acercó al árbol. Lucas y yo nos quedamos atrás sin poder movernos. El silencio era absoluto, y la sensación de que estábamos siendo observados por algo más allá de la comprensión humana parecía insoportable. Entonces, Renato tocó el árbol. El sonido que vino después fue ensordecedor. No era el sonido de una rama rompiéndose o de hojas secas aplastadas, sino algo mucho más profundo, como si la misma tierra se estuviera rompiendo. El viento se levantó con una fuerza tan grande que los árboles a nuestro alrededor comenzaron a crujir, y una sensación de frío glacial nos envolvió. La niña, que estaba en el borde del claro, desapareció con la misma rapidez con que había aparecido, como si se hubiera fusionado con el propio bosque. Renato, ahora completamente pálido, nos miró, los ojos llenos de pavor. «Creo que hemos hecho algo terrible», murmuró, su voz casi inaudible. Sin decir una palabra comenzamos a correr, pero el bosque parecía haber cambiado. Los árboles parecían más densos, el suelo más resbaladizo. Ya no había sendero. La dirección de la que habíamos venido estaba borrosa, y el aire estaba pesado, como si nos estuvieran arrastrando hacia el interior de la tierra. Cuando finalmente logramos salir del bosque y llegar a la carretera, miramos hacia atrás, y el claro estaba vacío. La sensación de que algo nos perseguía no desapareció, y mientras nos alejábamos del bosque, sentíamos que, de alguna manera, algo se había quedado con nosotros. Esa niña no era real, pero, al mismo tiempo, lo era. Algo más habitaba ese lugar, algo que no pertenecía a este mundo. Volvimos a la casa, pero nunca hablamos de lo que ocurrió esa noche. El bosque parecía más oscuro cuando mirábamos por la ventana. El pesado silencio nos siguió hasta el último día de nuestra estadía, y aún ahora, años después, no puedo dejar de preguntarme qué era esa niña. ¿Qué quería? ¿Por qué el bosque parecía estar vivo, esperando devorarnos? Lo único que sé es que nunca volvimos a ese bosque. Nunca más nos atreveríamos a buscar respuestas sobre lo que realmente ocurrió esa noche.